Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos este lunes que es 21. Sí, De ¿verdad? noviembre, sí. Lo estoy dudando porque 21 bueno, de nada, noviembre. 21 de Porque han noviembre. sido unos días intensos. Sí, no, y sobre todo que Qué hay muchas bonita actividades. estuvo la ceremonia del 75 aniversario de la Bellísima. diócesis, ¿verdad? Muy Qué bonita. bonito ver a Espero que todo lo hayan eso. disfrutado mucho quienes fueron y igual estuvo. Mira, nosotros no nos quedamos en para la internet. adoración eucarística, pero me contaron que estuvo bellísima. Estuvo muy bonita. Sí. Y la plática que tuvo el padre La Dave. hermana Lucero También fue, alguien hablaba en inglés que no sé quién era, y la hermana Lucero decía lo mismo en español. En el momento de la, Sí. de la adoración Eucarística, porque estuvo muy bien. bellísimo. Sí, muy bien. Y bueno, y sobre todo Y que la son- plática del padre sí, David. y estuvo sobre muy todo que bien. fueron 75 años desde la fundación de la diócesis de Austin, que está entre las 10 primeras, era de número 7. Creo que 7, sí, Número 7. de Texas. Bueno, para que la tengamos en nuestras oraciones. Y que además mucho sepamos por que lo- acaba de comenzar ese año jubilar, ese año de júbilo. jubileo, de gozo, Ujú. de alegría por los 75 años. Sí. Y va a terminar el 18 de noviembre del año que viene. Del año que viene. O Y, sea que estén pendientes, pues seguro la diócesis y las parroquias harán actividades. seguramente. Y luego, por otra parte, bueno, rezar mucho por nuestro obispo Joe Vázquez, que Es muy bueno. es muy bueno. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y Vamos quién a es ver. el santo de hoy? El santo de hoy es San Pedro Esqueda Ramírez. No, San Pedro el Apóstol. Es que uno siempre cuando dice San Pedro, tiene que decir ¿Verdad? San Pedro Esqueda Ramírez. San Pedro Esqueda nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, en México, el 29 de abril de 1887. Su padre, llamado Margarito, y su madre, Nicanora Ramírez, ignoraban por completo lo que habían traído al mundo, o lo que habían traído, sí, al mundo, una persona auténtica, valiente, que además sería testigo de Cristo ante el mundo. Fíjense, con escasos recursos económicos, esta familia vivía sobre todo alumbrada o asombrada Iluminada. o iluminada por la fe que había recibido este muchacho y que se ocupó de acrecentar, de aumentarla con la gracia divina, con la gracia de Dios. Su temprana, esa temprana vinculación, vamos a decirlo, ese haberse unido tan temprano a la parroquia, siendo un niño que cantaba en el coro y luego monaguillo. Bueno, yo soy de monaguillo, me gustó porque además fue como... Porque tú tienes varios monaguillos muchos ahí. monaguillos, sí. Ajá. Despertó en su vocación al sacerdocio. Ajá, anda a ver de los monaguillos que tú tienes. ¿Quién puede ser que se esté pensando ser sacerdote? Sí, y sobre todo, bueno, tenemos que seguir rezando mucho por las vocaciones. Ujú. Luego, las notas académicas o su expediente, vamos a llamarlo así, académico, era impecable, era buenísimo. O sea, era un muchacho de Aplicado. estudio, aplicado, exactamente. Luego, por supuesto, pues muy responsable a la hora también de las labores en su casa, tareas, responsabilidades. Y así fue también, pues, diría yo, cosechando, vamos a decir, buenas notas, luego de una persona Siempre de fue un calidad, niño modelo. un muchacho modelo, exactamente. Y esto hicieron de él, pues, un muchacho, sí, eso, modelo, lleno de piedad. Luego, entre ellos, habían dos profesores, Piedad y Pedro, eran profesores y directores de los centros en los que él se educó, que decían que era una maravilla. El muchacho se hablaba muy bien de él. Ujú. Luego, en la infancia de San Pedro Esqueda. gracias, fue influenciada, o mejor dicho, fue enriquecida por su piedad y luego también ese hábito que tenía de rezar el rosario, luego montaba pues, altares muy bonitos, en los que además simulaba, no sé si te suena familiar, en los Sí. que simulaba estar oficiando las misas. Sí me suena. Sí sí. te suena, Sí me ¿verdad? suena muy familiar. Y además eso alimentaba también su espíritu, pues,
¿Te acuerdas del niñito colombiano que dicen que se murió? ¿Así? Sí. Que Sí, pidió que- de regalo un altar así Que portátil. todo lo y hacía que- igualito. Y la decía igual. Bueno, es que hay varios, porque había uno brasileño y había uno colombiano. Había uno brasileño Sé que también. alguno de los dos, no sé cuál, se murió. Ah, Pues estaba mira, enfermo estaba enfermo, sí. ujú. Bueno, lo cierto es que, fíjense, juegos de niños. Qué bueno sería que de verdad, estuvieran menos en el teléfono y más en estas cosas. ¿Verdad? Fíjense, cuando tenía 15 años, ingresa en el seminario auxiliar de San Julián. Debe ser lo que llamamos ahorita el seminario menor. El seminario menor, exactamente. Dejando un trabajo que tenía pues, de zapatero o en la zapatería, porque además su papá juzgó en ese momento que era conveniente que dejara ese trabajo y que se iniciara en la carrera eclesiástica, o sea, en el seminario. Allí siguió mostrando pues, esas cualidades que tenía de niño aplicado en los estudios y que además lo iban pues adornando de esas cualidades, de todos esos De dones, virtudes, de lo hacían virtudes, un dechado de un virtudes. dechado de virtudes. En el seminario permaneció siempre recibiendo formación hasta que en ese momento las autoridades federales determinan, eso yo me imagino que sería en el tiempo de El tiempo de los cristeros. Ujú. Que deciden cerrar el seminario y eso fue en el 1914. Ujú. No había podido hacer, no lo habían podido ordenar sacerdote, pero sí lo habían ordenado como diácono. Entonces de ahí se va a su parroquia, que termina, bueno, trabaja allí hasta el 2016, 2000. perdón, hasta el 1916, o sea, del 14 al 16, 2 años. Además, después, por supuesto, de haber terminado sus estudios en el seminario de Guadalajara. Luego, en ese momento, pues recibe la ordenación sacerdotal. O sea, el del 14 al 16 era diácono. Era diácono Pero y trabajando pudo- ahí en su parroquia. Pero entonces pudo terminar sus estudios en estudios Guadalajara, en Guadalajara. y lo ordenaron. Ajá. Luego fue designado como vicario, o lo que llamamos aquí también un sacerdote asociado. En inglés, En pero en inglés. español uno Es dice un vicario. vicario. Es un vicario. En la parroquia en la que él trabajaba, o sea, la que donde había estado. En ella permaneció siempre hasta el momento de su muerte. 11 años transcurrieron de intensa actividad pastoral, sobre todo dando lo mejor de él mismo, o sea, de sí mismo. Luego, diría, bueno, con el apostolado, una excelente labor catequística, y sea apostólica y de catequesis, que tenía como objetivo sobre todo los niños, de prepararlos bien. A la par de todo eso, impulsaba la Asociación Cruzada Eucarística, llevado por su amor a la Eucaristía. Además fue una devoción que la profesaba junto a la que le tenía la Santísima Virgen María. Y eso lo fue extendiendo entre sus fieles. De la Eucaristía extraía además pues toda esa fuerza, ese aliento que necesitaba pues, para lo que hacía. Fue también, podríamos decir, un ángel de bondad para los pobres porque siempre los estuvo ayudando. O sea, fue una persona de mucha caridad. Pues bien, las fuerzas gubernamentales, en una feroz, una de esas campañas Terrible campaña. terrible anticlerical, habían dictado una orden de persecución y hacia buenas personas y por supuesto hacia sacerdotes, hacia gente pues, buena y también al clero. Sobre todo al clero. Sobre todo al clero. Y luego trataron de convencer a San Pedro para que la gente de ahí de la iglesia trata de convencer a nuestro santo para que se vaya a otro lugar. Pero él no acepta, dice que no, que de ninguna manera. Solo lo hizo así como de manera provisional, Sí, como... pero siempre sí tenía a los cerca. fieles cerca. Ajá, siempre. O Y sea, luego... no se fue a esconder solito. No, y siempre estuvo en su parroquia, lo único que iba como clandestinamente, se podría decir, ¿verdad? Sí, ocultándose. Sí. Luego, porque además así iba atendiendo también pues toda su labor pastoral. Luego, los sacerdotes y religiosos que han derramado su sangre por Cristo y por su iglesia, en medio de conflictos como estos, sobre todo pues de las cruzadas, De las cristiadas. de las cristianas, que dije Ya, yo, las cruzadas, esa fue en la Edad Media también. Sí. También derramaron su sangre, pero de las cristianas, exactamente. cristiadas. Se caracterizaron por sobre todo esa libertad evangélica. Luego,
al inicio, comenzando el año 1927, busca refugio en Jalostotitlán. Jalostotitlán, que complicar esos nombres. Eso es en Jalisco. El que lo sepa pronunciar me ayuda. Pero luego regresa a San Juan llevado por su amor a los feligreses y que en ningún caso deseaba además dejar de asistirlo. Allí se aloja en el Hospital de Sagrado Corazón. Y luego los mismos feligreses querían a este sacerdote, lo querían muchísimo y lo habían visto además crecer entre ellos. Pero temían por las represalias de las autoridades, sobre todo si no le daban, pues, si lo recibían, si lo escondían en su casa, sí, entonces más les de daba alguno, miedo. sí, entonces más de alguno, seguro, pues Nada, le cerraron la puerta. Le cerraron la puerta y pues no le dieron acobijo, o sea, no lo recibieron. Luego, sin embargo, la gran mayoría no ocultaba su preocupación por el destino de nuestro santo. Luego, en algún momento, unas personas le dieron refugio, lo albergaron en su casa, pero nuestro santo no estaba dispuesto a escaparse. Bueno, porque es que las dos señoras esas que lo acogieron en su casa, a la vez le estaban pidiendo por favor que escapara, que se fuera lejos. Y él no quería. Y él no quería, y entonces, claro, en eso él daba además testimonio diciendo que Dios me trajo y en Dios confío, o sea que aquí sigo. Luego fue detenido el 18 de noviembre de ese mismo año, de 1927, y desde el momento que fue apresado, fue tan duramente golpeado, además, pues, bastante, de una manera muy ruda, que se le abrió una herida en la cara. Y uno de los militares que está allá le dice, después de haberlo golpeado y ver la herida, le dice, ahora ya debes estar arrepentido de ser cura. A lo que nuestro santo le contesta dulcemente, le dice, no, ni en un momento, es más, me falta poco para ver el cielo. Yo me imagino que esto también le daba más rabia. Sí, a estas personas así como que le daba más coraje y a más de uno, quien quita que estuviese ahí, a lo mejor lo abrió hasta también el camino de la fe. De la fe, claro, se convirtió. Sí. Luego lo pusieron en un cuartico bien feo, oscuro, sobre todo después de haber sufrido tanto de los golpes y todo esto, sí. Luego en algún momento se lo llevan para pero en ese cuartico lo siguen azotando y apaleando y le fracturan uno de los brazos. Uno de los brazos, pero después de eso se lo llevan a un lugar porque la idea era subirlo a un árbol y en ese árbol una pira funeraria ahí quemarlo, pero como no se podía aguantar, pero como él no podía subir, estaba mal, pues vino uno de los agentes y le dio unos disparos y ahí es donde él muere. Tú sabes que también cuentan ahí en la historia de él, cuando lo tenían encerrado en el cuartico y ahí torturándolo, que su tormento más doloroso era ver que profanaban los objetos sagrados, destruían los ornamentos, saqueaban el archivo parroquial. Ese que fue la tortura más dolorosa para él. Eso fue lo que más exactamente lo que más le habrá pegado seguramente. Bueno, de esta manera, al llegar de esta manera es como él muere en ese mismo pueblo de Teocaltitlán en Jalisco. Y eso fue el 22 Y eso fue el 22 de noviembre de 1927. Luego hay algo muy bonito que se cuenta de él que se dedicaba con mucha pasión a la catequesis de los niños. Y además pues fundó varios centros de estudio y una escuela para la formación de los catequistas, porque siempre se preocupó mucho de que el catecismo a los niños, pues las personas que nos habían formado pues estuvieran bien preparados. Y siempre fue muy devoto del Santísimo. De hecho, en plena persecución organizó, cuando lo perseguían, organizó a muchas familias para que no faltara esa guardia constante a Jesús sacramentado y en casas particulares, que es donde lo ocultaban. Bueno, de esta manera muere nuestro santo, es un mártir de la cristiada, iba a decir otra vez, cruzada de las cristiadas, y un gran santo. Felicidades a quienes se llamen Pedro. Pedro, nuevamente. Aunque sea por otro Pedro, no importa, como decimos siempre, también hoy es su día. Es su día, exactamente. Y tenemos una oración. Bueno, pero, primero la oración.
Ajá. Y bueno, en esta oración yo creo es que pensaba ahí cuando decimos San Pedro ruega por nosotros, pero viene después de la oración. Después de la oración. Sí, bueno, a San Pedro Esqueda le podemos pedir que nos ayude o que interceda, bueno, para que los catequistas estén mejor preparados. Yo pediría dos cosas, una esa, por los catequistas, para que sean buenos, fieles, preparados, y por la libertad religiosa. Y la libertad religiosa, que como hemos dicho, siempre está muy atacada. Bueno, muy bien, vamos a rezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Jesucristo, pedimos la intercesión de San Pedro Esqueda Ramírez, a quien celebramos hoy, para que nos concedas, como a él, una verdadera vida apostólica en la que nos preocupemos por vivir el Evangelio y nos desgastemos por testimoniarlo. Así como él dio su vida para preservar la fe, concédenos ser luz en esta tierra, para que por nuestra oración y testimonio vivamos en paz y armonía como hijos de un mismo Padre y hermanos tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pedro Esqueda Ramírez, ruega por nosotros. Ahora sí. Okay. Bueno, ahora nos vamos para las noticias y ya regresamos. Regresamos. Apágalo para que no se me corte el video. Entonces grabamos. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos nuevamente con las noticias. La primera noticia es que el Papa Francisco visitó a sus primos en el Piamonte. Ya nosotros habíamos anunciado eso, que él los iba a ir a visitar. Bueno, ya los visitó. Carla Ravesana cumplió 90 años y vive en Portacomaro. El Papa Francisco quiso visitarla. También Adelia Gay, que vive con otros parientes en Tiglioli. Ha sido una visita en la que explica a Vatican News Marco Prastaro, el Papa viene a visitar el lugar de los orígenes de su familia y a llevarnos a las raíces de nuestra fe. Sí, bueno, antes de continuar, me acuerdo cuando decía que no se murieran. Ah, ¿verdad? Porque además ya están ancianos. Todos viejitos. El Papa Francisco fue recibido por el párroco de Portacomaro, sí, y rápidamente se dirigió en coche a visitar a su familia. La visita fue estrictamente privada y solo han trascendido algunas fotografías de los encuentros familiares. La visita se completó con la misa presidida por el Papa en la Catedral de Asti. Allí celebrará la Jornada de la Juventud. Sí, estaba viendo que esa es una jornada de la juventud como local. Me imagino que de ahí van a preparar los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud. Que como que en Portugal es que. No, sí, Portugal. Como que en Portugal. Sí. Estaba pensando en, no sé por qué, hablando de toda esta cosa, de repente me vino Qatar. Ese es el Mundial que empezó ayer y ganó Ecuador. Felicidades a los ecuatorianos que ganaron su primer juego 2-0. Qué bueno, ¿con quién jugaron? Con Qatar. Ay, mira. 2-0. Que ayer no tuve tiempo para nada. No, yo tampoco, yo solo vi un tweet. Bueno, muy bien. La otra noticia que no es exactamente una noticia. Bueno, sí. Es una noticia, pero... Bueno, vamos a ver. Se trata del Día del Niño. Que fue ayer. Sí. Y vamos a ver 8 niños que alcanzan la santidad antes de hacerse mayores. El día 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Esta fecha se considera el Día Universal del Niño y se celebra todos los años. Todos los bautizados están llamados a la santidad sin importar su condición o edad. Lo esencial para ellos es aceptar esta gracia que se propone y dar una respuesta libre y comprometida. Así lo demuestran las vidas de 8 niños que destacaron por su testimonio de piedad, fidelidad y amor a Dios que representamos a continuación. Primero tenemos a Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente, que junto con su prima Lucía fueron testigos de las apariciones de la Virgen María en Portugal.
o sea, la Virgen de Fátima, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Estos pastorcitos soportaron con valentía las calumnias y persecuciones y realizaron muchas mortificaciones. Llegaron al cielo. Así los conocemos. Luego tenemos a Santo Domingo Sabio. Quiso ser sacerdote desde pequeño y tras conocer a Don Bosco, ingresó a San Don Bosco, ingresó al oratorio de San Francisco de Sales, en Turín, Italia. El niño se destacó por su intensa vida espiritual, su alegría y su disposición para ayudar a los demás, especialmente a su familia. Solía decir con frecuencia, quiero ser santo. Debido a su débil salud, tuvo que dejar el oratorio y regresar a su casa, poco antes de cumplir 15 años. Falleció el 9 de marzo de 1857 y exclamó, ¡qué cosa tan hermosa veo! Y él era también el que decía, antes morir que pecar. Antes morir que pecar. Luego tenemos a San José Sánchez del Río, San Joselito. Fue un niño que por amor a Jesús se unió a los cristeros. Un grupo armado de miles de... Oye, las dos noticias, la noticia con los cristeros. Sí. Un grupo armado de miles de católicos que defendieron su fe durante la persecución religiosa perpetrada en México en la segunda década del siglo XX. Joselito, como se le conoce en su país, tenía 14 años cuando el 10 de febrero de 1928 los oficiales del gobierno de Plutarco Elías Calles lo torturaron y asesinaron por negarse a renunciar a su fe. Luego tenemos a Santa María Goretti, que creció en el seno de una familia que era pobre de bienes terrenales, pero rica en la fe. Cuando tenía 11 años, fue apuñalada por Alessandro Serenelli, un joven de 19 años, porque se negó a tener relaciones sexuales con él. Antes de morir, el 6 de julio de 1902, ella perdonó a su asesino. Tú sabes que este Alessandro después se convirtió y él estuvo presente en la canonización de Santa María Goretti. Y además creo que estuvo presente al lado de su mamá. Sí. Y de la mamá de María Goretti. No sé si se volvió un monje o se dedicó, pero algo de eso dedicó su vida, sí. Mira, qué bonito. Y luego tenemos a los santos, para terminar estos tres, Cristóbal, Antonio y Juan, que son considerados los primeros mártires de América, ya que fueron asesinados en México, pero imagínense, entre 1527 y 1529. Wow. Cristóbal fue hijo del cacique, esto no lo puedo pronunciar, Axotecatl, y conoció la fe católica gracias a la labor evangelizadora que los frailes franciscanos realizaban en la región entre 1524 y 1527. Tras recibir el bautismo, trabajó por la conversión de su familia, pero su padre se enfureció. Murió a los 12 años producto de los golpes y quemaduras provocadas por su progenitor. Wow. Y Antonio y Juan recibieron también formación de los franciscanos y dominicos. Ambos trataron de erradicar la adoración de ídolos de su pueblo Tizatlán y las aldeas cercanas. Sin embargo, fueron descubiertos por los pobladores de Cuautitinchán, que los asesinaron a golpes. Caray, imagínate. Puros mártires hoy. Puros mártires, sí. Caramba. Bueno, así entonces tenemos... vámonos a una musiquita. Y el otro día estaba viendo la vida de jóvenes, entre ellos está Carlos Acutis, que son muchachos jovencitos, que o bien mártires o simplemente que han estado enfermos, santos, o han muerto por alguna enfermedad, o otra, pero son muchachos que han dado ejemplo de llevar una vida de santidad. Estaba pensando, quizá en esa lista no está Carlos Acutis porque él es muy reciente y todavía no es santo, es beato. Es beato. Pero dentro de nada la podemos poner esa lista, porque tenía 15 años. 15 años, por eso te digo. No, y lo que estaba viendo era también más o menos de esa misma edad. Qué bueno. Bueno, muy bien, vamos entonces a una musiquita. Una música. Y ya regresamos. Ok. Música para el alma. Al estar en tu presencia, todo cambia alrededor y se llena de esplendor. A tus pies soy diferente, pues transformas mi interior
me llenas de tu amor. Yo vengo a ti para adorarte, entregarte lo que soy, porque eres tú mi gran Señor. Rey de alabanzas, digno de gloria y honor, Rey de reyes, hoy me postro en adoración. Rey de alabanzas, poder y fuerza nuestro Dios, te exaltamos a ti, Cordero de Dios. Rey de alabanzas, que te alabe toda la creación. Rey de reyes, Rey de mi corazón. Cuando esté ante tu trono, lleno de tu santidad, rodeado de tu majestad, contemplaré toda tu grandeza, que es más grande que el mar. Como tú no hay nadie igual, y me uniré en alabanzas a los ángeles y ancianos que te dicen santo, santo. Rey de alabanzas, digno de gloria y honor, Rey de reyes, hoy me postro en adoración. Rey de alabanzas, poder y fuerza nuestro Dios, te exaltamos a ti, Cordero de Dios. Rey de alabanzas, que te alabe toda la creación. Rey de reyes, Rey de mi corazón. Rey de alabanzas, que te alabe toda la creación. Rey de reyes, Rey de mi corazón. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 41. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús le preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no andan con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedarán sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí este evangelio siempre me fijo en la primera parte. ¿Cómo así? Que el que quiere ser el primero, que sea, sea el último. Y luego eso de hacerse, bueno, cuando toma el niño
Es que este evangelio tiene muchas cosas. Tiene bastante. Sí, está como cortico, pero tiene muchas cosas, porque o sea, hay un conjunto grande ahí de enseñanzas que Jesús nos da, que principalmente se refieren a lo que debe ser la vida en la iglesia. O sea, tiene distintos aspectos como de cómo debemos comportarnos y vivir siendo parte de este gran cuerpo de Cristo que es la iglesia. Sí. O sea, el primer grupo, o sea, que es este que leímos hoy, nos relata 2 episodios en los que el Señor nos indica las actitudes que debemos vivir los cristianos. O sea, primero, la primera actitud nace nada más y nada menos que una discusión que mantenían los apóstoles a espaldas del Señor. Porque venían discutiendo en el camino quién sería el primero. Entonces el Señor adoctrina a sus discípulos sobre cuál es el verdadero modo de ejercer la autoridad en la iglesia. O sea, no como quien domina, sino como quien sirve. Entonces, esta enseñanza es muy importante. O sea, Él que es cabeza y legislador supremo, vino a servir y no a ser servido. Voy a leer aquí, antes de leer eso, quien busca... O sea, quien cree que está sirviendo al Señor o siguiendo a Jesús, pero no tiene una actitud de servicio abnegado, o sea, además de que carece de una de las mejores disposiciones para ejercer verdaderamente, rectamente la autoridad, se expone a ser arrastrado por la ambición del poder, por la soberbia y por la tiranía. O sea, y esto tenemos que estar muy pendientes si estamos en ministerios. Y más si somos coordinadores o líderes o miembros de la mesa directiva de un ministerio. O sea, tenemos que estar pendientes de no querer que nos sirvan, que nos rindan. No, es que él es el presidente del grupo de oración. Hay que tratarlo, tú sabes. Aquí estoy yo, el presidente. ¿Cuál es mi asiento? ¿Dónde me voy a ubicar? No, sino que el líder, igual que Jesús, tiene que ser el mayor servidor de todos, el que más sirve, el que menos pide, etc. Decía San José María, en ese librito que se llama Camino, hacer cabeza, cabeza es como dirigir, pues, en una obra de apostolado, es tanto como estar dispuesto a sufrirlo todo, de todos, con infinita caridad. Después de eso, a propósito porque primero tenemos eso de que ellos están cuchichando. Y luego nuestro Señor le deja de una manera muy clara que el que quiere ser autoridad tiene que ser servidor. Y tomando a aquel niño, lo abraza y le dice que tenemos que acoger así. Que lo pone en medio y dice que hay que ser como niños. Como niños. Pero también al Señor aquí le cuentan eso del que está expulsando demonios en su nombre, y que se lo prohibieron, y Jesús les enseña que tienen que tener amplitud de miras en el crecimiento del reino de Dios. Entonces además les previene a ellos, a los apóstoles en ese momento, pero también a nosotros hoy, aquí en día 21 de noviembre del 2022, contra el exclusivismo y el espíritu de partido único. Y aquí otra vez en los ministerios, ojo, con pensar que mi ministerio es el más importante, el único, el que hay que darle prioridad. No es que mi ministerio tiene prioridad sobre el otro, porque es que los del grupo Chacatán somos los más importantes, no sé qué, entonces no importa que yo no reservé el salón, pero a mí me lo tienen que dar porque mi ministerio no tengo prioridad. Sí, mi ministerio es más importante. Y ojo con eso porque, bueno, pasa con frecuencia. Ojo con eso, porque la prioridad la pone Dios, no la ponemos nosotros, y además tenemos que ver la bondad y la obra de Dios en cada uno de esos distintos ministerios. Cada uno tiene un propósito. Entonces, bueno, qué bueno que yo piense que el mío es el mejor de todos, pero no por eso voy a desmerecer los otros. Exactamente. Y luego, y donde estén participando, pues lo que se quiere es que ese ministerio en el cual está sirviendo o que pues lo lleva
Lo importante es que hacer que lo lleve a nuestro a Señor. Dios. Y amplitud de miras, o sea, Sí. no hacer capillitas, como quedarnos ahí, eso como acabamos de leer, partido único. O sea, eso no sirve. Igual que no vean números, sino que vean las almas. O de pronto que Las quiero personas. que todo el mundo venga a mi ministerio y hasta saco a la gente de los otros grupos para que se vengan para este. Porque nos importan los números. No, Sí, no, fatal. señor. Ujú. Y estos dos episodios finalizan con una doctrina de Jesucristo que para ese momento era novedosa, pero que él predicó en muchas ocasiones. Y es que los cristianos tenemos que reconocer a Jesús en el necesitado, o sea, en un niño que nada puede hacer por sí mismo, en el pobre, en el enfermo, en el discípulo que se ha desprendido de todo para seguir el ejemplo de su maestro. Ahí es donde tenemos que encontrar a Jesús. Sí. Y no buscarlo en los lugares importantes. No importa cuánto se ofrezca, pero sí importa el amor con que se haga. Y decía San Francisco de Sales, ¿ves ese vaso de agua o ese trozo de pan que una mano caritativa da a un pobre por amor de Dios? Poca cosa es en realidad y casi no estimable al juicio humano, pero Dios lo recompensa y concede inmediatamente por ello aumento de caridad. Fíjate Qué bonito. De O sea, San Francisco de que Sales, ninguna obra de caridad que hagamos se nos va a quedar, digamos, sin reconocer. sí. Sin reconocer, exactamente. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si...? Es que estamos en la Semana de Acción de Gracias. Bueno, fíjese, exacto. Vamos a ver. Entonces, Vamos a informar. hoy propiamente es el día de la fiesta de la presentación de la Virgen en el templo. Hoy, exactamente. Entonces primero pensamos como que vamos a hablar un poquito de eso porque Sí, bueno. no se habla, o sea, se habla de la presentación de Jesús en el templo, pero no de la de María. Lo que pasa es que en la Sagrada Escritura Sí. no hay nada sobre eso. Lo único que hay es por tradición Muy oral. poco. Pero bueno, lo cierto es que queríamos hablarles de ese Día de Acción de Gracias que vivimos aquí en los Estados Unidos y también que es algo que podemos perfectamente, Que debemos celebrar todo. pero también en otros países también se puede no Claro. vivir el mismo día, pero sí tener esa... O sea, es muy bonito. darle ese espacio a un día o a unas horas, no sé, en acción de gracias. Porque es muy bonito que la familia completa se reúna solo para dar gracias. Y además normalmente pues alrededor de la mesa, como nos reunimos nosotros en la Eucaristía. Exacto. Fíjense, Eucaristía significa acción de gracias en griego. Y en la Eucaristía nos reunimos alrededor de la mesa del altar para dar gracias a Dios por ese sacrificio de salvación que hizo por nosotros y por haberse quedado con nosotros. Exacto. Y recibir esa comida, ese pan del cielo que nos alimenta, que nos une en comunidad, comulgamos, nos unimos en comunión. Y todo eso sucede alrededor de la mesa. De la mesa, sí. Y Por lo alrededor tanto, de esa comida magnífica de que dijo Jesús, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, bueno, normalmente las cosas buenas pasan alrededor de la mesa. Sencillo. En la Si familia. hay un matrimonio, por ejemplo, después hay una comida. Si hay un bautizo, después hay una comida. Después hay La una primera quinceañera, comunión, hay una comida. Todas las Y cosas grandes y sí, bonitas se celebran con una un comida. cumpleaños, entonces se tiene un pastel, Una una comida. torta, no sé, algo para celebrar. Bueno, de la misma manera vemos que los primeros inmigrantes en este país, los primeros peregrinos Los peregrinos. que venían, pues, yo creo mayormente de De Europa, Holanda, de los Países Bajos. por ahí. Holanda, Italia, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que No, de Italia no, venían de Holanda. de Holanda, era más bien hacia el Hacia norte. los Países Sí. Bajos, sí. Pues esas personas llegaron aquí, se encontraron esas oportunidades de, sobre todo, emprender un nuevo camino y, pues, sí, fue. yo me Después de imagino, muchas dificultades, Ajá. logran esa primera cosecha y se reúnen para dar gracias. para dar gracias a Dios. Además, junto con los indios, los nativos de allí, que también les habían aportado muchas cosas. Nos enseñaron para qué se usaban cada uno de esos granos, esas cosas. Exacto, exactamente. Entonces ahí se vemos la mezcla de las dos, que si el maíz con el pavo. Bueno, entonces fíjese lo que nos pasa. A veces no nos quedemos solamente en la fiesta, a veces puede suceder perfectamente y uno lo ve tal vez cerca de uno o
tal vez hasta en las mismas películas, hace muchos temas de estos en películas, que no se convierte un día de acción de gracias, sino en un día de problemas. Ah, sí, si, de conflicto. Sí, que si no, el pavo no quedó como era, que si quién vino y quién no vino, o quién vino, entonces pues a lo mejor vino y trajo un poco a lo mejor de contradicciones, pues, se podría decir. Entonces, claro, de ese día de acción de gracias, que es en familia, que es reunirse para tener ese agradecimiento, se convierte más bien en pelea, en desacuerdo. Entonces hay que estar muy pendiente sí, de eso, que sea día de acción de gracias. Acción de gracias. Y otra cosa, a lo mejor podemos pensar, no, que yo no soy gringo, nosotros en Venezuela, en México, en Colombia, en Uruguay, no celebramos eso. Pero estamos aquí, es una ocasión bonita, aprovechemos para celebrarlo y le damos gracias a Dios. Ay, no, pero es que a mí no me gusta el pavo, o no me... Ay, Salud. perdón. Salud. Gracias. No me gusta el pavo o no me gusta, no sé, la salsa de cranberry o no me gusta el puré de, ¿cómo es que le dicen en México? Camote, batata. Pero a mí, bueno, les voy a decir la verdad, a mí tampoco me gusta nada de eso. Ni la cacerola de green beans o de vainita. Hay gente que le gusta y qué bueno. Hay gente que no le gusta y hay gente que no le Lo gusta. cierto es que podemos preparar perfectamente una comida que le guste a toda nuestra familia. Ujú. Para ese día reunirnos en familia y agradecer. Y algo bien importante, no se olviden que la Eucaristía es acción de gracias. Entonces el mejor modo de agradecer es ir a misa. El mejor. Entonces claro, si hay parroquias que tienen la misa el miércoles en la noche para que el jueves la gente se pueda dedicar a viajar ahí, porque mucha gente viaja. Hay mucha gente que viaja. Entonces, averigüen su parroquia. Si la misa es el miércoles, pues vaya el miércoles a darle gracias a Dios. Si la misa es el jueves en la mañana, vayan primero como familia a misa y luego se dedican a cocinar, a todas las cosas, a ver el mundial de fútbol en familia, todo lo que quieran hacer. Sí. Pero sí es una costumbre muy bonita de este país que uno puede adoptar. Perfecto. Porque además nos va a proporcionar una gran ayuda espiritual y crecimiento espiritual. Y luego algo muy importante, si tiene alguna persona conocida que a lo mejor no tiene sus familiares cerca o que, no sé, está sola, pues invitémoslos a la casa, démosles cobijo, invitémoslos a cenar y que se una a nuestro... Lo hacemos parte de la familia. Exactamente. Y nosotros recordamos, cuando nosotros llegamos aquí, más de una vez, gracias como a decíamos, Dios, más solos que la una. Más solos que la una. Teníamos familia, la verdad, sí había familia cerca, hay que agradecer eso. Pero en más de una ocasión, amigos, compañeros tuyos de trabajo, recuerdo que te invitaban. Nos decían, mira, ¿y ustedes con quién van a celebrar San Giving? Si no tienen a nadie, pueden venir a nuestra casa. Bastante gente en la escuela me decía eso. Sí. Yo, no, muchas gracias, no se preocupen, sí tenemos familia. Y la verdad, con tu primo, que nos abrió las puertas de su casa muy generosamente. Sí. Y una vez hicimos un Thanksgiving que fue muy gracioso, porque había una pareja de brasileños, había un mexicano casado con una colombiana, había mucha variedad de personas. Habíamos venezolanos, sí. Estaba una gringa, María, sí, ¿te acuerdas? Acuerdo, había una sí, gringa, sí. O sea que había gente de todo. También no había uno que era de Alemania, creo. Sí, creo que había un alemán. Sí. Total, que nos reunimos todo ese montón de extranjeros a celebrar el Thanksgiving. Entonces sí me acuerdo que los brasileños que eran los dueños de la casa hicieron el pavo, pero lo hicieron a su estilo y estaba muy bueno. Y luego llevamos todo cosas variadas. O sea, ahí no comimos nada de la comida tradicional, cada quien llevó algo de su país. Y además, fue muy divertido y muy bonito. Y se prestó específicamente para eso, para ese día para dar gracias. Mira, ¿y tú por qué le das gracias a Dios? Por muchísimas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, en primer lugar por conocerlo, la fe. Qué bonito. La gracia, sus dones, exactamente. Y luego, bueno, a raíz de esos dones, yo me siento siempre que, no sé, con regalos maravillosos de nuestro Señor, empezando por esta bellezura. Yo estaba esperando a ver si iba a decir, porque si no yo te iba a decir, yo le doy gracias por ti. No, de que
bueno, tengo que decirlo, papá Dios me este regalito de ellos. Y muchos regalos a las familias, un hermoso regalo también. Las dos familias. Las dos familias, un hermosísimo Sí, la verdad regalo. yo estoy muy agradecida por tu familia. Sí. Y luego, por supuesto... Porque tanta gente por ahí que tiene problemas con la familia política. Sí, hay que rezar por ellos. Y yo, a mí tanto que me quiere mi familia política y yo los quiero a ellos. Sí, a mí también, fíjate. A ti también te quieren mucho, sí. No, yo doy fe. Sí, lo cierto es que uno da gracias por esas cosas y luego también, bueno, por el trabajo, el techo, en fin. Yo por lo menos estoy gracias muy... por los hijos, cada uno con sus cada unadas. Sí, yo estoy muy agradecido, yo estoy feliz que estoy trabajando como coordinador de liturgia y la verdad eso me tiene feliz. A lo mejor quien se lo digo no me entiende, pero yo, la verdad, me siento que estoy ahí como pez en el agua. Entonces, nada. Sí, a veces no se crean, a veces nos vemos bien apretaditos porque, sí. porque la iglesia no es que paga muy bien en otras cosas, sí. Más no en dinero, Sí, por supuesto, porque bueno, Uh-huh. pero uno está muy feliz. No, y no sé. Hasta cuando estamos apretaditos estamos felices. Pero es que te da también como otra perspectiva de la vida, como que lo ves de otra manera. Y por supuesto uno vive y tiene gastos y todas las cosas normales de una casa, pero es otro enfoque, yo no sé cómo poder explicarlo. Pero bueno, porque imagínate, o sea, estamos los dos, las 24 horas. Sí, las 24, porque cuando estamos en la casa también nuestras conversas muchas veces son que sí de Dios y rezamos. Es cómico porque ella habla de sus cosas de la iglesia y yo hablo de las cosas de la iglesia. Pero cuando estamos en la iglesia trabajando, estás trabajando sí. por Dios, por aumentar el reino de Dios en la tierra y por atraer a más gente o ayudarlo, entonces es muy bonito. Sí, y bueno, y yo me siento además pues igual, yo más o menos que a ti te debe pasar igual, pero a eso que me preguntabas me tomé la pregunta personal, que además como estoy mucho tiempo dentro de la iglesia, porque ahí es mi trabajo, entonces claro digo, o sea, trabajar con nuestro Señor, con el jefe, eso es lo mejor. Claro, es o verdad. sea, en serio, tenerlo en todo el tiempo. Yo sé que la mayoría de ustedes no tienen unos trabajos tan espectaculares como el de nosotros en la iglesia. Pero también agradezcanle a Dios por su trabajo. No, tienen trabajos espectaculares, aunque sean otros, pero lo bonito es buscarle esa parte divina de Dios a cada trabajo. A cada trabajo y la posibilidad que nos da de poner pan en la mesa, de educar a los hijos, de tantas cosas buenas que también que el trabajo que tienen, cuando lo hacen, seguramente un trabajo que les gusta, y si no les gusta hay que buscarle entonces ese gustico. El gustico, porque hay que darle la vuelta para que nos guste. Claro. Y si de verdad es que no les gusta nada y son muy infelices, pues entonces empiecen primero le dan gracias a Dios por ese trabajo que tienen ahorita y luego pónganlo en oración para que Dios les haga ver la oportunidad a donde van a hacer lo que sí les gusta. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que con esto y un bizcocho. Nos vemos de aquí en 8. Ajá. O nos vemos de hoy en 8. Nos vemos de hoy en 8, eso suena mejor. Y bueno, que pasen un feliz y agradecido Día de Acción de Gracias. Yo voy, también pregunten en sus parroquias si van a repartir comida para los pobres, para los necesitados, hay muchas actividades, para hay que enterarse, si pueden ayudar. Y recuerde también lo de la misa. Hay iglesias que tienen la misa el día miércoles, porque los sacerdotes también tienen familia, y estos sacerdotes también quieren estar con sus papás, o con su mamá, o con sus familiares, sus hermanos. O descansar. O descansar simplemente. Entonces busquen dentro de su parroquia cuáles son las misas, si son el miércoles o si son el jueves, y asista a la misa porque es la mejor forma de agradecer. Bueno, los que conocen San Luis, ahí sirven el propio Día de Acción de Gracias comida como para más de 700 personas. Y siempre están necesitando voluntarios, o sea que si quieren ayudar un poquito. No ayudamos un poquito en eso. Sí, fuimos, pero se hizo el antepasado. Ahora cuando el COVID, sí. Cuando el COVID que se hizo drive-thru. Era que pasaban los carros y se llevaban su comida. Y otra cosa que les voy a pedir de favor personal, que por favor recen este fin de semana, pongan en oración el retiro de Bienvenidos. Antiguamente Cristo Renova su Parroquia, que ahora ese programa se llama Bienvenidos, que vamos a tener en San Luis para mujeres. Y hay muchas mujeres registradas para que todas
para que se llene el cupo. Sí, bueno, y sobre todo y si para tenemos que devolver algunas porque no llegaron a tiempo, pues bueno, Dios sabe más. A lo mejor no es su momento y que se apunten de una vez para el próximo en mayo. Exactamente. En junio. Y luego, bueno, por supuesto, los frutos de esos retiros. Bueno, amigos, ahora sí, con esto y un bizcocho. Nos vemos de hoy en 8. Ok. Muy bien. Bye. Dios los bendiga. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.